¿Quién les está dando seminario? Buenas tardes. ¿Alfaro? Sí. Algo le deben a la vida, para que ella y yo estemos aquí con ustedes. Estamos pagando un carro. Es una bendición. Vamos a ver si dice lo mismo al final. Van a hacer la tesina, ¿no? Sí. Ella y yo somos de los docentes que les pedimos a nuestros alumnos, tanto en metodología como en seminario, a hacer tesinas. Algunos docentes solo se conforman con el protocolo de investigación. No, nosotros sí hacemos las tesinas. ¿Y escogieron su tema? Tengan mucho cuidado porque la doctora es muy exigente. Mucho. ¿Sí? Entonces, un tema de investigación no puede ser de algo que ya se escribió. Sí. Justo me iba a decir, o sea, yo tomé en la otra carrera que estudié, tomé un chorro de seminarios de tesis, como 5 o 6. En uno solamente te calificaban con el protocolo, con el marco teórico, El marco histórico, el marco jurídico, no. Aquí va a ser toda la tesina. Y no pueden usar un tema del que ya se escribió. Por ejemplo, voy a hacer el análisis jurídico del feminicidio en México en la actualidad. No. Pero lo que le llevan el estado del arte, ¿quién más ha trabajado ese tema? ¿De cuál? O sea, lo que le llevan el estado del arte, o sea, ¿quién más ha trabajado el tema? Sí, exactamente. Sí, ¿quién más ha estudiado? Pero ¿qué punto? ¿En qué situación lo va a hacer? Exactamente. Los que fueron mis alumnos del primer cuatrimestre de metodología y los que se fueron hace 2 cuatrimestres hicieron tesinas, pero por ejemplo, el análisis jurídico de la inteligencia artificial en el sistema mexicano en la actualidad. ¿Hay algo de eso? Nada. Los alumnos hicieron la regulación jurídica de la inteligencia artificial en el sistema jurídico penal mexicano. Ahorita, compañeros que están en noveno periodo de criminalística, llevan al doctor Roberto Hernández Blanco, que creo que también les va a pedir tesina. Y entonces, todos están enfocando en lo mismo, ¿no? Desarrollo metodológico del dictamen pericial en el sistema, en el proceso penal acusatorio. Entonces les dije en la mañana
la tesina del análisis jurídico de la inteligencia artificial en la realización de los dictámenes periciales en criminalística en México en la actualidad. Nunca entendieron qué les dijo. ¿Se explicó? Entonces tengan mucho cuidado con su tema, porque si desde el tema está mal, no se los va a recibir la verdad. Sí. Profe, ni Marco se aventó una tesis en 4 meses, él decía que mínimo era medio año. Yo sé, Nachito, pero esta es tesina. O sea, esta parte está como más laxa, más. Pero sí pueden. Si alumnos del primero que los tuve hace 2 cuatrimestres pudieron, que no fueran ustedes. Sí, en serio. Esas tesis están hechas por cierto, quieren ver. Esas tesis, como si piensa, ay, nos está cuenteando. No, están en el plantel de Chapultepec. Son alrededor de 40 tesinas que están ahí. ¿De qué temas trataron? Inteligencia artificial, metaverso, multiverso, realidad aumentada, realidad extendida, realidad virtual, aumentada, extendida, realidad, me falta una, neuroderechos, neurociencias, todo eso. Y nada está en el sistema jurídico mexicano, nada, no hay nada. No. Entonces, no vaya a cometer el error. Análisis jurídico del feminicidio. No está. Análisis de la dogmática penal en México. Hay como 20 libros de dogmática penal mexicana. Entonces, no vaya a cometer ese error porque no se lo va a recibir. Desde el planteamiento del problema, desde ahí está el futuro de su investigación. Desde ahí. Cuando tienen que entregar la hipótesis, el planteamiento del problema. No, ya no tarden en decirles porque hay poco tiempo. Sí, aparte van a usar el libro azul. Sí o sí. Y entonces revisa el protocolo de investigación. Efectivamente. Y lo que es la columna vertebral es el planteamiento del problema. El doctor García Ramírez en su libro comienza estableciendo acerca de qué se escribe, de problemas cotidianos. Completamente. Le pongo un ejemplo burdo, absurdo, tonto. Han estado haciendo operativos para llevarse motocicletas estacionadas aquí. ¿Por qué? Porque dicen que es vía pública, ¿no? O sea, el triangulito este que está ahí enfrente de la cafetería, que es parte de la ciclovía. Ok. ¿Dónde dice? Y que no es propiedad de la escuela. Y es cierto, es vía pública, pero porque está marcada. Buenas tardes. ¿Por qué está marcada? ¿Cuál es su nombre, compañero? Y entonces, ¿qué creen? ¿Qué me digo por qué llevarse las motocicletas? ¿Dónde está marcada la señalización de que está prohibido estacionar motocicletas? ¿Dónde? No hay. Entonces, ¿cuál es la norma jurídica que están infringiendo el reglamento de tránsito? ¿Dónde dice? ¿En qué parte dice? Esas diagonales que están pinturraqueadas en la esquina tampoco dicen que sea para poder estacionar automóviles, no dice. ¿Por qué estaría prohibido estacionar motocicletas partiendo del principio general de derecho de que el que puede lo más puede lo menos? Si puedo estacionar un automóvil, también puedo estacionar una motocicleta. Es un tema de su vecina. Pero bueno, solamente es un comentario. Colín. Contreras, Bolaños. Dueñas. Presente. Gutiérrez Sánchez. Presente. Hernández Márquez. Fernández Salazar. Presente. Pues yo creo que ya conocía al Faro, ¿no, Nachito? Sí, me dio filosofía desde Sí, niño. me imaginé. Sí, algo supe. Bueno, ya saben. ¿Y le agradó volverlo a ver? ¿Eh? ¿Le agradó volverlo a ver? Ah, ya sí. A mí también, pero vaya más. En serio, son grandes amigos. Sí, la verdad sí. Jiménez Gutiérrez. Jiménez
Isaac Isguerra, Mejía Blas, Montes Hernández, Presente. Mora Peña, Presente. ¿dónde está? Acá. Izaña Medina, Presente. Ramírez Cruz, Presente. Ruiz Sánchez, Sánchez Vallejo, Presente. Silverio Andrés, Viera Presente. Pérez, Presente. Peralta Jiménez, Presente. Mendoza González, Lo vi. Aguilera Piña, Presente. Alvarado Díaz, Presente. Ronquillo y Castro García. Presente. Bien, vamos a ver, les pedí investigar algunos conceptos, ¿cierto? Sí. Sí, ¿qué les pedí investigar? ¿Dónde? Norma jurídica. Ok, bueno, ya para ustedes es peccata minuta o así jurisconsultos. ¿Qué es la norma jurídica? A ver, compañero, ¿qué es la norma jurídica? Es una regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana por medio de una prescripción, autorización o prohibición. Presupone que el incumplimiento genera una sanción colectiva. Más o menos, ok. A ver, compañero. Son aquellas que establece el Estado para regular el comportamiento de todos los ciudadanos y poder garantizar el bien común. La norma jurídica dota de derechos e impone obligaciones a todos los individuos dentro de una sociedad. Bien, ahí nos faltan varias cosas, por favor. Regla o orden general dictada por una autoridad competente que impone deberes o confiere derechos y cuya observancia puede ser impuesta de forma coactiva por el Estado. Están muy incompletos los conceptos, no es culpa de usted, sino de dónde los bajan, ¿sí? A ver, es una regla de conducta dictada por una autoridad competente para regular el comportamiento de los individuos en una sociedad cuya infracción conlleva una sanción. Algunos ejemplos de una norma jurídica son las leyes, reglamentos, sentencias judiciales y contratos. Ahí hay una palabra que no es correcta por ningún motivo. ¿Contratos? ¿Cuál? Es lo que quiero que me digan. ¿Contratos, no? No. ¿Qué regula el derecho? La convivencia, Conducta, el Conducta, no comportamiento. No Sí, sí. comportamiento. Hay una diferencia de conducta y comportamiento. Ahorita vamos a ver por qué. Pero ¿y entonces qué es la norma jurídica? Es una regla de conducta, la cual tiene 5 características y 4 elementos. Es heterónoma, coercible, bilateral, general y exterior, y tiene un sujeto, objeto, objetivo y fin. Y por eso es jurídica. ¿Sí lo entendemos? Si es una regla de conducta, sí, pero también las normas morales, las normas sociales, las normas religiosas lo son. Pero la jurídica tiene 5 características y 4 elementos. Reitero, heteronomía, bilateralidad, coercibilidad, generalidad y exterioridad, y les pedí que investigaran eso. ¿Cierto? Bien. Ahora, ¿por qué la norma jurídica es heterónoma? ¿Qué es la heteronomía? Sí, compañero. Porque no son creadas por un individuo, sino que son impuestas por el Estado o por el comportamiento de la sociedad. Ok, pero ¿quién en específico va a establecer la existencia de la norma jurídica? El poder legislativo. Sí, el poder legislativo, pero ¿es el único? No. La sociedad también lo puede hacer. Bueno, la sociedad civil con el punto ¿qué? 33% Punto 13%. del padrón electoral puede crear una iniciativa de ley. Pero ahí ya nos estamos yendo a los elementos de la norma. Y el presidente también puede mandar iniciativas de ley al Congreso. Fracción primera, artículo 71 constitucional, pero nos estamos metiendo con los sujetos. Ahorita vamos por partes. ¿Se lo explicó?
Entonces, ¿qué significa? Cuando hablamos de la heteronomía, es la característica de la norma jurídica que establece, señala y determina que una institución ajena a la voluntad de la sociedad va a crear las normas jurídicas. ¿De quién estamos hablando? De un poder legislativo, ¿sí? En términos de lo prescrito por los artículos 71 y 72 de la propia Constitución, efectivamente. Ahora, ¿qué es la heteronomía? ¿Por qué es la bilateralidad? ¿Qué es la bilateralidad? ¿Sí? Que crea relaciones entre dos o más sujetos. No. Ahí nos estamos volviendo a meter con los elementos, no con las características. Puede confundirse, sí, pero ahorita hacemos la separación. Porque ¿Sí? impone derechos y concede obligaciones. Sí. La norma jurídica va a otorgar, conferir, entregar derechos, pero va a imponer obligaciones. Esa es la bilateralidad. ¿Sí? ¿Sí, compañera? No, sí, Valer. Bueno, yo tengo que el sujeto es obligado a acatar la norma por otro sujeto individual o colectivo. No, porque ahí estamos en el elemento, no en la característica. Es importante separar la característica del elemento. ¿Se me explicó? La característica es que la norma jurídica confiere derechos e impone obligaciones. ¿Sí? Y entonces llevamos heteronomía y bilateralidad. ¿Por qué es coercible la norma jurídica? ¿Por qué? ¿Sí? Porque hay una sanción, si no la. ¿Ok? Porque se usa el uso de la fuerza. Pues a veces, pero mejor dicho, hay una consecuencia sancionatoria por el incumplimiento. Y la sanción puede ser desde una multa, una llamada de atención pública, hasta la privación de la libertad, la confiscación de bienes, etc. ¿Se me explicó? Pero entonces la coercibilidad establece como característica la obligación de cumplimiento de la norma jurídica, so pena de tener una sanción por dicho incumplimiento. No nos preguntan si estamos de acuerdo con cumplir la norma jurídica. La tenemos que acatar, la tenemos que cumplir, ¿sí? Y si no lo hacemos, habrá una consecuencia, ¿cierto? Una sanción. Bien, entonces tenemos que es heterónoma, bilateral, coercible. ¿Por qué es general? Teóricamente se debe de aplicar, conferir, otorgar, materializar y ejecutar para todas las personas físicas o morales, sin beneficios, sin prerrogativas, sin distinción. ¿Sí? Es para todos, teóricamente. En el mundo del deber ser, sabemos que es diferente. ¿Sí? Y por último, ¿por qué es exterior? ¿Sí? Porque se enfoca en la conducta exterior, Sí. no en pensamientos ni en intenciones. Bien, te voy a hacer nada más una pequeña aclaración para todos. La conducta siempre es exterior, por lo tanto es un pleonasmo decir conducta exterior. Es como decir suba para arriba, baje para abajo, auto negro oscuro. ¿Sí me explicó? Son pleonasmos. Entonces, solamente basta decir, regula ¿qué? A la conducta. Y ya sabemos que la conducta es exterior. ¿Cuál es la diferencia con el comportamiento? ¿Por qué el derecho no regula el comportamiento? ¿Porque es en serio? Sí, el comportamiento es interno, se gesta en nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro conocimiento. Ahí se gesta en el pensamiento, se gesta el comportamiento y se materializa ¿en qué? En la conducta. Por eso el derecho regula conducta, no comportamiento. ¿Sí lo comprendemos? Por eso cuando dicen no me gusta tu comportamiento en la cosa, está leyendo mi mente. No es cierto. Lo que quiere decir es no me gusta tu conducta. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bien, entonces entendemos que la norma jurídica tiene 5 características. Entonces es heterónoma, bilateral, general, exterior y coercible. Perfecto. Ahora tiene 4 elementos. 4. Y dijimos sujeto, objeto, objetivo y fin. ¿Cierto? Sí. Bueno, aquí es en donde empiezan a complicarse un poquito las cosas. Yo sé que esto ya lo saben, pero por si hubo un formateo de disco duro,
y en donde se haya olvidado toda esta información, pues vamos a tratar de recuperarla. Entonces, hablamos de los elementos. ¿Sí? Y entonces, si hablamos de los elementos, primero, sujeto. Y olvídese del derecho penal. Aquí no estamos hablando del derecho penal. ¿Sí? Sin embargo, tenemos dos sujetos: activo y pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El Estado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de quién crea la norma jurídica. ¿Quién la crea? El Estado. ¿A través de quién? De las instituciones. Del poder Los tres poderes. ¿De los tres poderes? Ah, ok. ¿Cuántos poderes hay en la Unión? Legislativo. No. Uno es un poder que dimana en tres. Hay un poder supremo que dimana en tres. Se divide. ¿Quién dice semejante aberración? La Constitución. Artículo 49 constitucional. El poder supremo de la Federación se dividirá en tres para su ejercicio. ¿Cuántos poderes hay? Uno. El poder del pueblo. Uno. ¿Quién dice? Vuelvo a decir, la Constitución. ¿No le gusta? Vaya a San Lázaro. Al fin que ahora se reforma la Constitución, más fácil que hacer una quesadilla. Y entonces que cambie la Constitución. Pero por lo menos ahorita la cuarta trituración no ha tocado ese artículo todavía. ¿Se me explicó? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un poder, dice la Constitución. A mí ni me vean. Si luego dicen que el chamaco es mío, no. La Constitución dice. ¿Sí? El poder supremo de la Federación se dividirá en tres para su ejercicio. Y entonces sí se habla del poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero es el mismo poder supremo, ¿cierto? Bien, y entonces el Estado está establecido en el ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que queda del judicial. Bueno, ¿cuál es el poder supremo? Dios, profe. El pueblo. El pueblo. Y a eso se le llama. Se le llama democracia. No. Soberanía. Sí. Super omnia. Supra omnius. La voluntad del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Dijo Kant. ¿Sí? Pero no los griegos. No. Los griegos dijeron, como elementos de la democracia, que no todo el pueblo está capacitado para decidir. Y ya vimos por qué. Sí, ya vimos por qué. Pero bueno, entonces dice, ¿qué artículo dice eso? Me refiero del poder supremo. No. Artículo 39, 49 dice: el supremo poder de la Federación se dividirá en tres para su ejercicio, no pudiendo acumularse más de dos poderes en una sola persona. Ok. Pero el 39 dice: todo poder público dimana, emana, brota, surge. ¿De quién? Del pueblo. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de determinar su forma de gobierno. Artículo 40, su forma de Estado. Y los artículos 39, 40, 49 son copia fiel de la Constitución de Francia. Completita. ¿Me explicó? Bueno, entonces, todo este chisme para entender quién crea las normas jurídicas, que debería ser primero el legislativo, después el ejecutivo y el último el judicial. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque el artículo 71 de la Constitución establece quiénes pueden crear iniciativas de ley. Fracción primera, el Poder Ejecutivo, no sé por qué. Segunda, el Congreso de la Unión. Tercera, los congresos locales. Y cuarto, los ciudadanos que aglutinen el 0.13% de su voluntad a través de sus firmas
para crear una iniciativa. El 72 constitucional, ¿qué prevé? ¿Cómo? Son geniales porque me dan. La torre que están rezando. ¿Qué dice el 72? ¿Están seguros que si quieren salir? No se quieren quedar aquí por aquí. El 72 establece el procedimiento sociológico legislativo, es decir, establece cada uno de los mecanismos para la creación de la norma jurídica. Todas nuestras normas jurídicas pasaron por el artículo 72, todas, y establece un análisis y un estudio llamado, ¿cómo se le llama ese estudio? Exposición de motivos para la justificación. 1, de creación, 2, modificación, o 3, abrogación o derogación de ¿qué? De las normas jurídicas. ¿Cierto? Bueno, y entonces en ese contexto es todo este chisme. Y el judicial, la aplicación de la estricta de la norma jurídica al caso concreto. Ahora, ¿quién es el sujeto pasivo? La sociedad, la sociedad. El pueblo. ¿Sí me explicó? La sociedad. Vamos bien. ¿Cuál es el objeto? Mantener la paz. No. Me quería hacer falta lo último. Bueno, el bien común. Mantener el orden. Está huyendo atrás. Ahí va. La conducta que se regula. ¿Cómo? La conducta que se regula. La conducta. Muy bien, compañera. Conducta. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cómo? Claro, regularla, ajustarla, constreñirla, delimitarla. Efectivamente, ese es el objetivo. Regular. ¿La qué? La conducta. Y por último, el fin. ¿Cuál es el fin? Bien. Ahora sí, Nachito. Ese es el bien común, el bien común. Bien común. ¿Qué más? Paz colectiva. El bien común. La convivencia pacífica, la paz colectiva y la justicia. Colectiva y justicia. ¿Qué es la justicia, compañera? A ver otra vez, ¿cómo? ¿Quién dice? ¿Cómo? Hable como si le gritara a su tóxico. ¿Cómo? A ver. Por eso, pero ¿quién dice? A ver, Nachito. ¿Qué no era la definición de un piano? La constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. La constante, continua y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que merece. ¿Quién dijo? Justiniano. ¿Sí? Ulpiano sienta las bases, pero Justiniano define la justicia. ¿Qué sucedió? Ulpiano, siendo el penúltimo emperador del Imperio Oriental Romano, estableció cómo puedo hacer que mi sociedad sea virtuosa. Y sacó 3 principios. 1, vivir honestamente. 2, no causarle daño a otro. Y 3, darle a cada quien lo suyo. No lo que merece, lo suyo. Y entonces Justiniano dijo, sí, Ulpiano tenía razón. Pero ahora tenemos que ver cómo eso sea continuo, constante y perpetuo. Y ahí nace el concepto de justicia para los romanos. La constante, continua y perpetua, ¿qué? Voluntad de qué? De darle a cada quien ¿qué? Lo que merece, no lo suyo, porque lo suyo no se podía determinar, sino era lo que merecía. ¿Y a quién se le trasladó esa facultad hoy? A lo que quedan las migajas del Poder Judicial. Nada más. ¿Se me explicó? En una de esas, como la voluntad popular puede llegar a apoyar a la señora esta Carlota allá en Chalco, puede ser que ahora después del juiciamiento la absuelvan.
porque va a decir, el pueblo sabio dijo, y el pueblo sabio me eligió. Y no puedo ir contra la voluntad del pueblo sabio, porque si no, me quitan de mi puesto y no me van a reelegir en 8 años. ¿Qué le parece a dónde nos dirigimos? Y entonces en una de esas, Carlotita puede salir libre y pueden decir, fue por justicia. Aunque mató a 2, sí, pero eran delincuentes, malditos, ojalá se pudieran en el infierno, cálmense. Y entonces cada uno de nosotros, en lugar de ejercer derecho, vamos a armarnos. Y entonces si el orangután del microbús se me cierra y me golpea mi coche, ¿para qué lo denuncio? Mejor me bajo y lo mato. Fue justicia. Y entonces dediquémonos a otra cosa. Y entonces sí, que Dios nos haga confesados y confesadas a todos. Pero para allá vamos. Pero el pueblo sabio habló. Sí. Aunque fueron nada más el 9% de los inútiles. Oigan, no, fueron el 13%, no. Votos útiles, 9%. Todos los demás fueron mentadas de madre, rayatones que vendieron a la pintura, etc. Voto útil, 9%. Oiga, está muy bien, 9%, sí, de 130 millones. Estamos mal. Pero bueno, ya me cae la chuta. ¿Sale? Bien, ¿entendemos esto? Y entonces estos son los elementos de la norma jurídica. No confundan con las características. Esos son los elementos. Pero sin elementos y sin las características, la norma jurídica no sería norma jurídica. Podría ser otra cosa, pero no una norma jurídica. ¿Sí lo comprendemos? Bien, ¿dudas? ¿Ya se acordaron? Espero. ¿Ya? Bien, ¿qué otro concepto quedó pendiente? La ciencia del derecho. Ok, muy bien. Primero vamos a ver, ya con esto, ya no tenemos problema para definir qué es el derecho. Y entonces entendemos que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan, constriñen, delimitan, ajustan y controlan que la conducta de quién, de la sociedad, en donde, más bien del ser humano en una sociedad. Sí. ¿Qué es la ciencia? Antes de entrar a la ciencia jurídica o la ciencia del derecho, ¿qué es ciencia? Es el estudio, pues es que, o sea, a través de la experiencia y la observación, que puede ser, es todo conocimiento generado a través de la experiencia, la observación, la experimentación, o sea, generado por el método científico, cuyos resultados son verificables y comprobables. No siempre, pero sí. ¿Qué tenemos entonces en común? Sí. Bueno, yo investigué qué es la ciencia que tiene por objeto el estudio, o mejor aún la interpretación e integración. Espérenme, tiempo. Está bien, si usted está definiendo ciencia del derecho, pero yo nada más quiero saber qué es ciencia ahorita. Okay. Ciencia. Sí. El conjunto de conocimientos acumulados a través del tiempo y del espacio. ¿Y qué es el conocimiento? ¿Qué es? ¿Cómo puede ser? Demostrable y acreditable. ¿Sí lo comprendemos? Porque si hablamos de un conocimiento teológico, no, es un dogma. ¿Sí lo comprendemos? Oiga, pero sigue siendo conocimiento. Sí, pero no se puede demostrar. Entonces, no todo conocimiento se puede demostrar. Si hablamos de un dogma, no se puede. Pero si hablamos del conocimiento en donde se pueda acreditar la existencia de este, sí, no necesariamente científico, ¿cierto? Por eso están las ciencias exactas y por eso existen las ciencias sociales. Y las ciencias sociales no son exactas. Las matemáticas, sí, la biología, la física, la química, pero no la psicología, no la sociología, no el derecho, no la criminalística, no la criminología, no la historia, no. Esas son ciencias sociales, son ciencias inexactas, pero son ciencias al fin y al cabo. ¿Sí lo comprendemos? Oiga, ¿y ese conocimiento se puede acreditar? Sí, no a través de mecanismos que nos van a dar la certeza del resultado, pero sí son acreditables y demostrables.
Porque las ciencias sociales operan, trabajan y utilizan la variable más compleja de todo el planeta. ¿Cuál? El comportamiento. El ser humano. Su pensamiento, sus ideas, emociones, sentimientos. Oiga, entonces por eso dicen que cada cabeza es un mundo, sí, pero hay unos mundos muy caóticos. ¿Se me explicó? Pero es cierto. Y entonces la ciencia del derecho ahora sí que es. Sí. Es la ciencia que tiene por objeto el estudio, o mejor aún, la interpretación, integración y Sistematización. De un ordenamiento jurídico determinado para su justa aplicación. Sí, ok, está bien. ¿Alguien más? Por favor, compañero, acá y luego acá, por favor. ¿Levantó la mano? ¿Sí o no? ¿No? Ok. También conocida como ciencias políticas, es un campo interdisciplinario que estudia el derecho desde diferentes perspectivas, como histórica, filosófica, social, entre otras. Su objetivo es comprender la naturaleza del derecho, su función en la sociedad y su aplicación en diversos contextos. El derecho como objeto de estudio es ciencia social empírica, objeción del conocimiento y práctica, diversas perspectivas, enfoque multidisciplinario e importancia para la sociedad. Sí, está bien. Por ahí nos faltan algunas cosas, pero está bien. Sí. También conocida como ciencia jurídica, es el estudio sistemático y riguroso del derecho, entendido como un conjunto de normas y principios que regulan la conducta humana en sociedad. Sí, pero ¿cómo separamos a la ciencia del derecho entonces? ¿Es lo mismo? No. Pues es que Kelsen fue el que trató de elevar al derecho a una ciencia. Y pues, se supone que, ¿Trató? bueno, lo hizo, ¿no? Creando la pirámide. Pero él lo que decía es que se debía de alejar todo factor humano de la aplicación del derecho. Él decía que la norma se tenía que aplicar, o sea, rajatabla, ¿no? O sea, En estricto sentido. en estricto sentido. Sí, pero eso es derecho y estamos de acuerdo. La teoría pura del derecho keynesiana establece que la norma jurídica se crea solamente con elementos objetivos, es decir, no puede estar involucrada con la norma jurídica elementos subjetivos, emociones, sentimientos, sistemas de creencias, obviamente conocimiento netamente empírico, sino que debe de atender ¿a qué? A la regulación de la conducta, punto. Y el derecho positivo se basa en eso, en la teoría pura del derecho. Sí, pero entonces la ciencia del derecho, ¿qué papel juega? ¿Cuál es la diferencia entre derecho y ciencia del derecho, compañero? ¿Mandé? A ver, hizo lo que es la ciencia del derecho. ¿Sí? ¿Qué es la ciencia del derecho? Es un campo interdisciplinario que estudia el derecho desde diferentes perspectivas, como la histórica, filosófica, social. Su objetivo es comprender la naturaleza del derecho, su función en la sociedad y su aplicación en diversos contextos. Esa es una parte de la ciencia del derecho. Esa es la mitad. Nos falta una mitad. ¿Cierto? Oiga, entonces la ciencia del derecho estudia el derecho, sí. Pero nos falta la otra parte que tiene que estudiar. Yo tengo disciplina que estudia y analiza normas y principios jurídicos. Es lo mismo, o sea, estudia el derecho y está bien, pero nos falta una mitad. ¿Sí? Yo tengo, es una ciencia práctica que tiene por objeto discernir cuál es la conducta adecuada para alcanzar una determinada relación. Está bien, sí. ¿Cómo llega la ciencia del derecho a determinar qué conducta debe de ser regulada y cuál no? De acuerdo a las necesidades de la Claro, esa es la otra parte. Una, la ciencia del derecho estudia normas jurídicas, sí. Diferentes normas jurídicas, sí. Diferentes compendios de leyes, sí. Pero ¿de dónde nacen al final de cuentas? De las necesidades de una sociedad. Y la ciencia del derecho estudia, analiza y comprende las necesidades de la sociedad para que a partir de ahí se generen las normas jurídicas. ¿Sí lo comprendemos? Van ¿Sí? cambiando constantemente. Claro, ¿por qué? Porque la necesidad de la sociedad va cambiando, Sí. efectivamente.
Y en el mundo del deber ser, esa creación, modificación, abrogación o derogación de las normas sobre la base de necesidades es con el fin de mejorar a la sociedad, no de empeorarla. Lo que acaban de hacer con la ley de amparo, que la están seccionando, la están fraccionando, la están despedazando en partes, es en beneficio del gobierno, no del Estado ni siquiera, del gobierno. Les estorba la ley de amparo, el juicio de amparo. Necesitan despedazarlo y lo están haciendo. No se atreven, porque hasta esos son cobardes, de hacerlo de facto, de lleno, completamente, porque la comunidad internacional se les va a ir encima. Y a quien le tienen no miedo, pavor y terror es al loco del norte. Ahorita anda muy ocupado en sus babosadas, el idiota subiendo aranceles a lo estúpido. Pero cuando es como la bestia, el energúmeno, ¿sí? En donde mientras está su atención ahí, anda despedazando, destruyendo y peleándose. Pero dejó a un lado al insignificante. En cuanto termine de este lado, viene con nosotros. Cuando termine de pelearse con los chinos, cuando termine de someter económicamente al planeta, que loco, eso es lo que quiere, ya después nos va a poner atención. Ahorita nos dijo, espérame, al rato te arreglo tu asunto. ¿Sí? Es como el gato que está persiguiendo a la ratota. Ya cuando case a la ratota se va con los ratones. ¿Sí me explicó? Esa es la situación. Cuando reaccione y se dé cuenta de las estupideces que hicimos, quién sabe cómo nos vaya. Pero lo que ya es un hecho, esto ya es un hecho, ya está acreditado, ya está demostrado, ya hay efectivos militares norteamericanos operando en suelo nacional. Ya es un hecho. ¿Sí? Ya hay unidades de diferentes agencias federales norteamericanas operando en conjunto con unidades militares mexicanas. Igual que pasó en Colombia, igual. Y no le preguntaron a la marioneta de cola de caballo, no. Le dijeron, ¿lo aceptas o voy por ti? Y la otra dijo, no, si yo sí quiero, nada más, espéreme tantito porque mi patrón no sabe. Pues avísale a tu patrón y no le estamos preguntando si quiere. Hay un expediente en el Departamento de Justicia ya contra la bestia de Marcos Pano. A ver si no se muere antes. Ojalá sí lo hagan, pero bueno. Entonces, ojo con eso. ¿Qué significa? Que la ciencia del derecho estudia, uno, la norma jurídica y dos, a la sociedad. Que en estricto sentido sería al revés. Debe de estudiar primero a la sociedad, sus necesidades, y ya después a las normas jurídicas, pero todo en el mismo fin. Uno, poder determinar la creación, o dos, la modificación, o tres, la derogación, o cuatro, la abrogación de una norma jurídica, pero siempre buscando el bien de la sociedad. No es el bien del Estado, no es el bien del gobierno, no, es el bien del pueblo. Esa es la esencia de la ciencia del derecho. Sabemos que no es cierto ahorita en nuestro país. Un ejemplo de ello, el feminicidio. El feminicidio nace por una necesidad de querer proteger la vida de la mujer. Oiga, ¿no fue exagerado? No, claro que no. Tenemos un adeudo histórico con las mujeres, tenemos un adeudo histórico del sometimiento y el abuso histórico que el hombre ha hecho hacia la mujer. Es cierto, no justifico a las del pelo morado y al pelo verde. No justifico que salgan a patear policías y rompan cosas. No, por eso hay que leer, para que no pensemos que agrediendo gente o rompiendo cosas o robando va a cambiar o se le va a hacer justicia a la mujer. No. Hay otras maneras de poder luchar por esos derechos, pero tampoco ayuda mucho que la mujer se exprese como si fuera cargador de la Merced, con todo respeto para los cargadores, o auxiliares ayudantes de media cuchara de los trabajadores de la construcción. Nada más les falta su gorrito de su cucurucho de periódico, y en una de esas les prestas una cuchara para que vayan a artesanar y echar adobes, porque el léxico ya lo traen. ¿En qué momento creyó la mujer que denigrándose al nivel neandertal del hombre eso era igualdad? No tengo ni bendita idea. Pero eso es lo que está pasando.
Y entonces escuchamos a mujeres acudiándose con hombres, inventándose la madre y diciendo que se las lleva la virgen de no sé dónde. ¿Sí me explico? Y cuando le pregunto, oiga, ¿y usted sabe qué significa esa palabra? Pues tengo una idea. Ah, miren, hombre, en serio. O sea, ni siquiera saben qué significan las palabras que usan. Ah, pero como lo dijo el bragueto, entonces lo replico. O sea, no tienen idea. ¿Sí me explicó? Pero bueno, es otra historia. Y entonces, en ese contexto es de la importancia de la ciencia del derecho. ¿El feminicidio vino a proteger la vida de la mujer? ¿Lo logró? No, lo empeoró, porque por la mendiga cultura que tenemos de la falta de sanción de los delitos, ¿cómo se le llama? Impunidad. Impunidad se llama. Por la impunidad, ahora muchos enfermos mentales vieron esto como un reto. Ah, sí, les legislaron su feminicidio, pues ahora les voy a demostrar que no sirvió de nada, y empezaron a privar de la vida a las mujeres. Hoy, 11 de junio de 2025, 12 mujeres no van a regresar a su casa. 12, escuchó bien. Y ayer 12 mujeres no regresaron. Y antier 12 mujeres no regresaron. Cuando yo los conocí a ustedes eran 10 mujeres, hoy son 12. Y en 1 o 2 años quizá lleguemos a 15, y esto no va a parar. Pero esa es la sociedad en la que vivimos. Y ahora con la impunidad peor que se va a generar ante jueces ignorantes, no les platico. Pero bueno, ¿entendemos entonces la importancia de la ciencia del derecho y el derecho y su diferencia? Bien. ¿Qué otro concepto quedó pendiente? ¿O que estamos por analizar? ¿Qué son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho. Ok, esperen tantito. Hay un gran autor, pero es el derecho civil, el doctor Ernesto Gutiérrez y González. Escribió un libro genial, bastante voluminoso. Se llama El derecho de las obligaciones. Y el doctor Ernesto Gutiérrez y González, que en paz descanse, que lamentablemente murió hace más de 10 años, como 15 años más o menos, en su libro lo escribió estrictamente para alumnos de la Facultad de Derecho. Y entonces tiene un lenguaje muy transparente, muy claro, muy simple, y hasta se aventó la puntada de hacer dibujitos en su libro. Antes era de editorial Cajica, pero ya desapareció ese editorial, y ahora el libro es editorial Porrúa. Entonces, ¿qué hizo el doctor Ernesto Gutiérrez y González? Dibujó en su libro la fuente de las ranas de Chapultepec, para que el alumno, la alumna entendiera que es una fuente. Hace rato preguntaba, ¿qué es una fuente? Donde hay agua. Oye, lo pensó usted, solo le ayudaron, porque en el mar hay agua y no es fuente, usted cree. No me crea mucho, pero hay que tener cuidado. Y entonces debemos de imaginarnos que en una fuente brota. Normalmente, ¿qué es? Agua. Ah, pero no un geyser también, ya sé. Pero estamos hablando ahorita de una estructura de donde originariamente puede brotar el agua de manera artificial, ¿cierto? Y esto para que podamos entender que cuando hablamos de las fuentes del derecho, es de donde brota y emana la norma jurídica. Ahora sí, por favor, Son los orígenes de las normas jurídicas, los procesos y los factores que dan lugar a la creación, modificación o extinción de las leyes. Pueden clasificarse en formales, materiales e históricas según el enfoque que se les toma. En su estricta organización nos iríamos de lo más simple a lo más complejo, desde las históricas, después las reales o materiales y al último las formales, que son las más complejas, o mejor dicho, las más abundantes. Hasta ahí entendemos entonces que estas tres estructuras jurídicas son de donde brota, emana el derecho. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no hay duda, ¿sí? Si hay duda, avísame. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar por las fuentes históricas. ¿Qué son las fuentes históricas del derecho? Son como todos aquellos documentos o manifestaciones del pasado que contienen información sobre el derecho anterior. Es decir, como el derecho romano, constitución
correcto, sí, efectivamente. ¿Cuál es el vestigio del derecho más antiguo que tenemos? O que se tiene el ser humano conocido. ¿Qué no sé? ¿De Hammurabi? El código de Hammurabi. Las 12 tablas de Moisés. Digo, las tablas de la ley. Las 7 El problema con eso es que nunca se acreditó su existencia. Sí, nada de eso. Así es. Pero de los rollos del Mar Muerto sí. O del cilindro de Ciro el Grande. Después viene el código de Hammurabi, ¿sí? El Acta Constitutio Romana de 414 a.C., sí. La primera constitución reconocida por la humanidad, ¿cuál fue? Sí se resetearon feo. No era la francesa. No era francesa, ¿no? Eran los derechos de Roma y todo eso. Pues es que se supone que Francia adoptó como que fue el primer país que adoptó No, la república como no. forma de gobierno. No. Nada más porque está la cámara. Esa es la Constitución norteamericana de 1776. Grande. La famosa Carta Magna, Juan sin tierra, 1215, en Britania. Claro, sí. Hasta le está dando el exorcismo ahí, se le voltea el cuello de la cabeza. Es el acta, lo que se conoce como la Carta Magna. La Carta de Juan sin tierra, 1215. Es la primera constitución formal que se reconoce en toda la humanidad. Después vino la Constitución de Mali, 1222, y a partir de ahí vinieron otras. ¿Sí? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me preguntan a mí en lugar de adivinar? Pregúnteme a mí porque la compañera no sabe, dígame. ¿Qué necesita saber? No, ¿de qué año es esa carta magna? ¿Ya lo tiene? Ahí está, ya lo tiene. ¿Y la de Mali? Cállese, Nacho. Está desbaratando la puerta. No, se me está echando aire. Déjenla abierta, ándele, por favor, mire. Eso. Bien, y entonces, todos estos elementos jurídicos, cuerpos de normas jurídicas, son lo que llamamos, obviamente, la fuente histórica del derecho. En México, ¿cuál fue la primera constitución que se tiene como reconocida? ¿Cuál? ¿Año? 1917. Ya lo decimos. ¿Cómo? Sí, 1812. Y ahí vamos a ver algunas otras más adelante. ¿Sí me explico? Pero bueno, todos estos cuerpos de normas jurídicas son la fuente histórica del derecho, ¿cierto? Bien, ahora, ¿cuáles son las fuentes reales o materiales? Sí, por favor. Donde emanan la fuente del derecho son los fenómenos sociales, necesidades, usos y costumbres, cultura, tradición, identidad y cultura. Exactamente. Cada fenómeno sociológico da pie a la creación de una norma jurídica. Los grupos LGTB y más y lo que se acumula esta semana ahora son materia de una regulación jurídica. ¿Sí me explico? Pero el derecho, la ciencia del derecho todavía no llega a extremos. No, profe, yo soy no binario. Y entonces, pues hoy no soy hombre ni soy mujer. Y entonces, ¿qué es quimera? No, hoy soy un árbol, plántenlo al compañero allá y échenle agua por ahí. Si comprendemos que esas ya son desviaciones psicológicas. Sí, con todo respeto. Yo tengo muy buenos amigos y amigas que son homosexuales y yo no tengo problema con ellos, ¿no? Sí, yo respeto, como decía Bora, ¿sí? Y hasta ahí. Pero cuando nos encontramos con personas que, no, yo voy a ser gato,
O sea, a lo mejor ya es y no sabe, pero así lo tratan en su casa, ¿sí? Pero en Inglaterra, una mujer se fue a juicio para que la reconocieran como gata. Y así anda gatas, maullando, ya tiene su botarga de gata, creo que sí va a empezar a operar, no sé qué, sí, pero es gata y que tienen la obligación los que están alrededor de ella, por sentencia, de tratarla como gata. Y no puede. La bronca va a ser cuando alguien le aviente un perro. Al cliente lo que pida, ¿no? Quiere que nos tratemos como gata. Ah, porque se ha echado una loción a base de feromonas de gatas. Pues luego ahí anda rodeado de puros gatos. Imagínense nada más de que estamos hablando de la perversión de la mente. Ya esa persona necesita ayuda. No que el derecho regule algo que no va en contra natura, pues. ¿Sí lo comprendemos? En Estados Unidos, un sujeto logró una sentencia de una corte local para que lo traten como perro. Y ahí sí textual, cuando le decían a su mujer, oye, ¿qué perro es tu marido? Pues sí, ya está. Sí, denle sus croquetas. Y es en serio, textual. ¿Sí lo comprendemos? Eso ya es una cuestión que el derecho ya no puede regular. Ya no. Estamos hablando de ahí, de una desviación mental, ¿sí? El homosexualismo no es enfermedad y ya lo sabemos y es respetado y es no común, pero ya es algo cotidiano. No voy a usar la palabra normal porque sería tanto como calificarlo anormal antes, pero es cotidiano, en donde sí es cierto, hay mujeres que nacieron en el cuerpo equivocado, sí es verdad, y hay hombres igual, pero es el 0.1% de la población, no corrijo, 0.001% de la población mundial. Ok, y entonces todos los demás se hicieron por moda, quieren saber qué se experimenta y lo hacen, y por eso hay gente que aún y con hijos y matrimonios de repente se hicieron homosexuales, pero ellos no nacieron así, se hicieron por una moda, por tendencias sociales. Caso de Verónica Castro, por ejemplo, a diferencia de Ana Gabriel. Verónica Castro no era homosexual, Ana Gabriel siempre lo fue, o Daniela Romo siempre lo fue, pero unas se hicieron para ver qué se siente, para ganar popularidad, porque ya habían dejado de hablar de ellos y prefirieron el escándalo mediático a que fueran olvidadas por la edad, por el tiempo. ¿Sí lo comprendemos? O sea, bueno, nada más vemos puras perversiones, pero es cierto. Sí. O sea, justo cómo se transforma el derecho que la homosexualidad dejó de ser considerada enfermedad mental hasta 1979. Pero ya no es enfermedad mental, lo fue. Y lo trataban con electroshocks y con... Sí. No, y los papás en la sierra decían pátale su mandarín en gajos y con eso se le quita. O peor aún, decían, si el niño, sobre todo el hombre, tenía tendencias femeninas, llévenlas con las prostitutas. O el papá le daba una esquina. A eso me refiero, de pártanle la mandarina en gajos. ¿Sí? Bueno, pero el derecho ha ido evolucionando, pero no al grado de decir los no binarios son reconocidos. No, no. ¿Y quién lo dice? La Constitución, discúlpeme. ¿Cierto? El artículo 4 constitucional, ¿qué dice? El hombre y la mujer son iguales ante la ley, punto. Dice hombre-mujer, no dice hombre-mujer o quimera, no dice hombre-mujer o no binario, o no dice hombre-mujer o gato, perro, cosa, caballo, animal. No, dice hombre-mujer, punto. ¿Cierto? Artículo 34 constitucional, los derechos del ciudadano, ¿sí? No dice de la ciudadana. Pero entonces, cuando hablamos, obviamente, por ejemplo, en el ámbito de la adquisición de la nacionalidad, por ejemplo, las obligaciones, por ejemplo, del artículo 31, ¿cierto? Y entonces, no, el artículo 35 es el que da los derechos. El 34, ¿qué establece? Establece las características para ser ciudadano. ¿Cuáles son las características para ser ciudadano? 2 fracciones.
5 requisitos en total. Primero, ser hombre, primer requisito. Segundo, ser mujer. Tercer requisito, ser mexicano. Cuarto requisito, ser mayor de edad. Y quinto requisito, tener un modo honesto de vivir. Pero dice hombre, mujer, punto. Bueno, la Constitución dice varón, que a mí me revienta ese concepto también de varón. Varón con un B, porque el varón con B es el título nobiliario y en México están prohibidos. ¿Sí me explicó? Pero entonces el derecho, atendiendo a usos, costumbres, necesidades sociales, es que crea normas jurídicas. Si lo comprendemos, el feminicidio es el mejor ejemplo de ello. Pero también el tipo penal ahora del atentado contra la dignidad y la vida de la persona utilizando sustancias corrosivas. Lo que pasó en Oaxaca. Esta mujer brillante, la saxofonista, era una mujer muy brillante. No solamente le afectaron su físico, le dañaron el alma. Y esa no se recupera tan fácil. Y el imbécil, el misógino, enfermo mental que lo hizo fue una expareja. La estupidez del ser humano y del hombre creyendo que una mujer es objeto y posesión. Si no eres mía, no eres de nadie, imbéciles. Y entonces, ¿qué hizo este animal? Dañarla con ácido. No la mató de puro milagro. Y de ahí se dio la modificación de la ley en Oaxaca, la ley Olimpia, otro enfermo mental. Traslada fotografías y videos íntimos. Miren, primero, jamás se grabe ni se tome fotografías en la intimidad, carajo. Es que estoy enamorada y él me lo pide, esa es la prueba de amor que la corre. Abandone a esa persona porque tiene problemas mentales. ¿Sí lo entendemos? Es en serio. Pero si ya cometió una barbaridad, entonces ahora cuídese de que no se reproduzca todo ese contenido. Así nació la ley Olimpia. Esta chica accedió a grabarse en la intimidad con el animal que tenía como pareja y este imbécil reprodujo ese material a sus amigos. ¿Por qué? Porque ella lo dejó, porque la agraviaban, la violentaban y él amenazó: si me dejas hago público esto. Y ella no le creyó y lo hizo y se iba a suicidar. No se suicidó por su madre. Su madre fue la que le dio el valor de enfrentar a la sociedad. Porque ¿sabe quiénes fueron los peores? La sociedad fue su peor verdugo y juez. La sociedad es la que más dañó a esa joven, pero gracias al valor y a la valentía de su mamá y después de ella, así nació la ley Olimpia. Y ahora no habla solamente del contenido sexual de mujeres, sino también de hombres. Ya hay una sentencia en contra de una mujer por haber trasladado públicamente el contenido íntimo de su pareja, expareja, el papá de sus hijos. Yo pensé que había sido por lo de Sally. No, este fue aparte. Esta fue la primera sentencia de la ley Olimpia en favor de un hombre. Pero es de ahí de donde nacen estas normas jurídicas. La ley no de la mujer que les ya también. No, si somos como sociedad. Le pregunté yo alguna vez, ¿conocen al doctor García Ramírez? Y si no lo conoce, cámbiese de escuela, porque está en noveno y ya tendré que conocerlo sí o sí. ¿Lo conoce o no lo conoce? Para tramitarle su baja. ¿No? ¿Han ido a los congresos? Al Congreso de Dogmática Penal y Teoría del Delito. No mienta por convivir. Pues entonces ahí vio al doctor García Ramírez, sí o sí. Es el maestro de ceremonias, es el que hace la presentación. Bueno, el hecho es de que después del rector es la persona más importante de esta escuela y es el director de investigación jurídica de nuestra institución. Es la persona que más libros ha escrito en nuestra escuela y él ha sido docente, profesor y formador de todos los que hemos dado clases y seguimos dando clases aquí.
es la persona de mayor jerarquía académica en nuestra institución. ¿Se me explicó? Y entonces, él constantemente va a la casa de ustedes, que es mi casa, mientras no me la quieran vender ustedes. Y entonces él va constantemente, de hecho este fin de semana en 8 días van a ir su familia a mi casa a una comida que mi esposa y yo vamos a hacer. Y entonces en una de las visitas, él tiene una hija pequeña ahorita, no sé cómo se atrevió, yo con 2 no puedo, él tiene 10. Ajá. Y entonces tiene una hija pequeña, tiene 6 años. Y curioso porque el cumpleaños de su niña es el mismo día que mi hija, el 7 de septiembre. Y entonces, una vez que fueron a la casa, estaba jugando mi hija que tiene 12 años con su niña. Y le pregunto, doctor, ¿usted cree que esta sociedad tenga salvación? Y no me refiero a México, sino en general. Se le quedó viendo a su niña y en un instante de tristeza profunda dijo, no hermano, esta sociedad ya no tiene remedio. Necesitaríamos extinguirla para que vuelvan a ser otra sociedad. Esta es verdad. ¿Sí? Y eso es una sentencia a nuestra sociedad. ¿Qué significa? Pues que hemos perdido la esperanza de poder ser un factor de cambio y que esta sociedad fuera diferente, pero no. ¿Cuál es la razón? Pues yo creo que sobre todo la falta de respeto. A usted caminando sobre la banqueta, viene una persona de frente hacia usted y usted no se quita y el otro menos. Y donde choquen, ya se armó el problema. Puede estar matado. Claro, porque uno de los dos puede ir armado y de la nada, de un simple rozón, ahí se acabó una vida y ha pasado. A eso nos referimos. La solidaridad ha desaparecido de nuestra sociedad. El apoyo, la ayuda, sin interés, ya no existe prácticamente. Si lo comprendemos, a eso se refiere el doctor. Entonces, ¿cuál es la situación? Que pues ustedes aparentemente ya se van. ¿Sí? Les faltan 4 materias, pero están por poner un pie ya fuera de la institución. Y debe de ponerse a pensar, ¿usted qué le va a ofrecer a esa sociedad intolerante, intransigente, irresponsable e ignorante? Esa sociedad engullida en su ignorancia, pero que es soberbia para exigir derechos que no tenía y que no debería de tener. El que nos regalen dinero no es una forma de acabar con la pobreza, es una forma de someter sus voluntades y su pensamiento y después obligarlos a que hagan o dejen de hacer en favor de alguien, porque si no, le quitan su ayuda. Y eso es lo que pasó en el domingo pasado. Entonces, es una reflexión que tienen que hacer ustedes. ¿Se me explicó? Nosotros ya estamos viendo el otro lado de la orilla. Usted todavía se va a embarcar, pero si usted no hace algo, este país se va a ir al infierno. Ya vamos en camino. ¿Sí? Ya este calor es un mal presagio. Y luego ¿sí? los cambios judiciales. Por eso, ¿de qué estoy hablando? Conéctense. Bien, vamos a ver. Entonces, estamos hablando de las fuentes reales o materiales. ¿Dudas? Vamos a ver las más complicadas. Las fuentes formales. Bien, ¿qué son las fuentes formales? Sí. La creación de las normas jurídicas como jurisprudencia, principios generales del derecho, doctrina jurídica, dogmática jurídica. Sí, ok, me parece bien. ¿Qué más? ¿Por qué se les llama formales? ¿Cuál es la razón? Porque están escritas, están plasmadas en un... ¿Es igual que con la historia? Es una fuente formal de la historia, es todo documento escrito. Puede ser, pero las fuentes
formales tienen su trascendencia en que sí, solo sí se requiere una formalidad para su existencia. Es decir, la norma jurídica ya vimos que es una regla de conducta heterónoma bilateral, coercible, general y exterior, que tiene un sujeto, objeto, objetivo y fin, ya lo vimos. Pero ¿qué significa? Que si no tiene esas formalidades, no es norma jurídica. Ya vimos que si la norma jurídica no persigue las formalidades del 71 y 72, no es norma jurídica. Ya vimos que si no emana la norma jurídica de ese poder supremo que se divide en tres para su ejercicio, entonces no es norma jurídica. Ya vimos que si ese poder supremo no emana del pueblo, entonces no es norma jurídica. Si lo vamos entendiendo. Todas esas son las formalidades que prescriben a la norma jurídica. Pero después viene otra fuente del derecho formal, la jurisprudencia. Entonces, ¿qué significa? Que las fuentes formales del derecho establecen los mecanismos y las reglas de obligatoriedad en los requisitos de su formación para la creación de la norma jurídica. No es si es por voluntad de una mayoría, no es por si quieren o no es atendiendo a usos y costumbres, no, es atendiendo a lo que la propia norma jurídica ordena como formalidades para la creación de otras normas jurídicas. Ejemplo, ninguna norma jurídica puede existir si no está el artículo 72 constitucional, si no se ajustan al 71 y 72. No puede existir la jurisprudencia si no se ajusta el artículo 96 de la Constitución. ¿Sí lo comprendemos? No pueden acatarse los principios generales de derecho si no existe la dogmática jurídica que así lo establezca. ¿Sí lo comprendemos? Entonces hay formalidades y esa formalidad son las fuentes formales del derecho. ¿Sí? ¿Qué es la jurisprudencia? La interpretación de la misma. La interpretación de decisiones de tribunales judiciales. Decisiones y precedentes judiciales. Permítame un tantito, sí, compañero. Es la doctrina legal establecida por los tribunales judiciales y tribunales colegiados de circuito que al interpretar las leyes y la resolución de casos concretos crea un precedente obligatorio para casos futuros similares. Más o menos, sí. A ver, así compañera. Decisiones y precedentes judiciales. ¿Pero eso qué? ¿Sí? Ah. Sí, compañera. Después de allá. Es una fuente formal de derecho que consiste en el conjunto de principios, razonamientos y criterios establecidos por los tribunales al interpretar y aplicar las leyes. ¿Sí? ¿Sí? Es un conjunto de tesis que constituyen un Espérame tantito, dije acá al compañero, por favor. Sí. De la interpretación obligatoria de las leyes que realizan los tribunales judiciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito. Al resolver casos específicos, estas decisiones son conocidas como tesis. Establecen criterios que deben ser aplicadas en casos similares por otros jueces. Evita que existan contradicciones en las decisiones judiciales y asegura que la ley sea aplicada de manera consistente en todo el territorio. Ok. Ahora sí, compañero, por favor. El conjunto de tesis que constituyen un valioso material de orientación y enseñanza que los jueces señalan para la solución de multiplicidad de cuestiones jurídicas. Bien. Jurisprudere, jurisprudare, jurisprudatio, decir y explicar el derecho. Así los romanos bautizaron a esta actividad de entendimiento y de interpretación de la norma jurídica. ¿Qué significa? Significa que es la facultad que tiene en este contexto ciertas autoridades jurisdiccionales para poder entender, comprender, analizar y desentrañar la norma jurídica, para aplicarla al caso concreto. Esa es la jurisprudencia. ¿Sí lo comprendemos? Y antes de la reforma constitucional de 2021 teníamos tres sistemas jurisprudenciales.
la reiteración de criterios, la contradicción de jurisprudencia y el criterio directo por sustitución. Reiteración de criterios. Se establece que era el sistema jurisprudencial por medio del cual se emitían 5 resoluciones en un mismo sentido sin ninguna en contra y se hacía la declaratoria de jurisprudencia. Esto ya no existe. La contradicción de jurisprudencia sí existe. ¿Qué significa? El sistema, y es el sistema jurisprudencial por medio del cual se establece que existen 2 jurisprudencias de la misma jerarquía, pero que chocan en su esencia. Y por lo tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su facultad de atracción, determina cuál de las 2 jurisprudencias va a prevalecer. ¿Qué le pasa? Sí, así, vaya, ni me di cuenta que iba a salir. Entonces, la contradicción de jurisprudencia es un sistema, ese está vigente todavía, ¿sí? Y el último criterio, o el llamado criterio de sustitución, es la jurisprudencia que emana o emanaba de la Suprema Corte, pero cuando la Suprema Corte no podía esperar a que se generaran 5 criterios en un mismo sentido, sin ninguno en contra, y tampoco podía esperar a que chocaran 2 jurisprudencias para de ahí tomar la decisión de cuál prevalecería. Y entonces, por la trascendencia y la importancia del asunto, la Suprema Corte resolvía el caso y emitía su criterio directamente y se elevaba a jurisprudencia. Este sistema ya no existe tampoco. ¿Okay? Entonces, esos eran los 3 sistemas jurisprudenciales que teníamos. En la actualidad solo tenemos 2. Uno, el sistema jurisprudencial por precedente, y 2, por contradicción de jurisprudencia. Son los únicos sistemas de jurisprudencia que tenemos, ¿sí? De precedente y de contradicción de jurisprudencia. ¿Cuál es el precedente? Sustituyó a los 5 criterios sin ninguno en contra. Ahora solo basta un criterio, pero que se considere de alta relevancia para que pueda ser considerada jurisprudencia y se tome en consideración por todos los juzgadores. Ahora, en la reforma constitucional de 2021 se estableció lo siguiente: se crearon los plenos regionales y entonces ahora hay un pleno regional centro-norte y hay un pleno regional centro-sur, y resulta que los plenos regionales tienen la facultad de emitir sus propias jurisprudencias. Ejemplo, el Pleno Regional Centro-Norte ha emitido jurisprudencia a través de tribunales colegiados donde establece que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y todos los juzgadores del Centro-Norte no están aplicando prisión preventiva oficiosa. En cambio, los regionales, el Pleno Regional Centro-Sur, todos están aplicando prisión preventiva oficiosa. Entonces, para que nos demos una idea de ahora, si estas gentes que tienen conocimiento y tienen experiencia hacen estas barbaridades, agárrense con los que vengan. ¿Sí? Pero eso está pasando hoy. Entonces, queda claro lo que es la jurisprudencia. Jurisprudere, jurisprudare, jurisprudatio. Decir, entender, comprender y explicar el derecho. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Qué es la dogmática jurídica? Primero, antes de entender esto, ¿qué es un dogma? Una creencia. Una creencia. ¿Cómo? ¿Qué es eso algo? Como en Dios, un ejemplo. ¿Pero qué es ese algo? Algo que existe pero Por eso, algo. ¿Pero qué es ese como algo? los Reyes Magos que existen no, pues existe pero no los vemos.
Otra vez. Entonces, ¿qué es un dogma? Es que cuando usted dice algo, ¿sí? Su señoría, con fundamento en algo, solicito la libertad de mi representado. Pues algo me dice abogada que su representado no va a salir. ¿Sí me explicó? ¿Qué es ese algo? La interpretación. ¿De quién? Todo es conocimiento. Y entonces un dogma es un conocimiento, sí, pero ese conocimiento no se puede acreditar ni demostrar, no se puede, pero es conocimiento, no haga así, porque usted también dijo algo, ¿sí me explicó? Entonces es un conocimiento que no se puede acreditar ni demostrar, se cree y se da por cierto, y no solamente en el ámbito religioso. Es en donde más hay dogmas, sí, pero no es la única rama del conocimiento donde lo hay. Que si Dios creó todo en 7 días, ¿quién dice? ¿Cuál de las más de 1200 Biblias del planeta? No me imagino quién estaba ahí para decirle: oye, mi chavo lleva 6 días, muévele. Ya viene el 7º y no acabas, métele el turbo, todavía no acabas y te faltan los mares. ¿Sí? ¿Quién estuvo ahí? ¿No? Que si ascendió el 3er día y que se sentó a la diestra del Padre, ¿quién lo vio? Ah, pues los profetas y esos cuates, ¿qué? Es que se les reveló. ¿Quién se los reveló? ¿Qué fumaron? Una revelación. Sí, una revelación. Dicen. ¿Sí comprendemos? ¿Y por qué? Pues lo dijeron. Ya valimos gorro todos. ¿Sí lo comprendemos? No soy ateo, te quede claro. ¿Sí? Yo creo en Dios, pero no me llevo bien con los sacerdotes. No, ya sabrá usted por qué. Y entonces, eso es un dogma. Oiga, pero ¿se puede demostrar? No, usted no tiene que demostrar nada. Crea. Oiga, pero que crea, esto es de fe. Si no crees, ateo. Bueno, soy ateo, gracias a Dios. Pero entonces, el dogma es un acto de fe. Punto. A la religión que le vaya: Buda, Krishna, Yahvé, Jehová, Huitzilopochtli, Goku, Caballeros del Zodiaco, Pikachu, no importa. ¿Sí? No, es que yo le profeso mi fe a Pikachu, ándele, porra, le vaya. ¿Sí? También, entonces, Naruto, ¿verdad? ¿eh? Ya ven, ya lo conozco, yo lo conozco. ¿Sí? No han cambiado de gusto. Y entonces, pero también hay dogmas científicos. ¿Qué loco? Ah, no es cierto. ¿Quién me da un ejemplo de un dogma científico? Científico. Hace ya, va para 2 años, había un submarino tripulado por 7 personas que trató de bajar a una profundidad muy grande en la zona abisal. ¿Sí? Titán se llamaba. Y entonces calcularon mal y este pequeño submarino implosionó. No explotó, implosionó, se contrajo porque fue tanta la presión atmosférica, más bien hidrosférica, que lo compactó. ¿Pudieron rescatar los restos? No. Pero dicen que no había nada que rescatar. La gran pregunta es: ¿quién iba a bajar a rescatar ahí? Si por bajar se murieron, ¿quién los iba a rescatar? No hay manera. Y entonces los familiares se quedaron con la versión de la empresa.
Iba un padre y un hijo, por cierto, ahí. Bueno, a ver, Mire, nunca le dijo que el regalo de cumpleaños es que se iban a reunir con su creador. ¿Sí? Y automáticamente murieron. Esa pregunta de, oiga, ¿y cuando murió, sufrió? No. ¿Cómo saben? Si el que se murió ya no está para decir, oye, sí me dolió un buen, no hay manera de saberlo. Pero en nuestro sistema de creencias, en el inconsciente colectivo, queremos creer que no, que un ser querido, un ser amado cuando fallece no sufrió. No lo sabemos, pero es lo que queremos creer. Es un dogma. ¿Sí lo comprendemos? Y es un dogma científico en este caso. ¿Sí? Pues a mí se me hace como un poco como ridículo, ¿no? ¿Quién va a querer pagar $250,000 para bajar al fondo del mar? Ellos sienten. Unos fierros desconocidos ahí sin ningún chiste. Yo sé, pero ellos siempre lo pagaron y además pagaron por morirse. Un youtuber muy conocido que salen por el mundo, pues él también se aventó ese mismo paquete, pero por lo menos él sacó un video para YouTube, ¿no? O sea, pero fíjense, ¿qué muestras se tienen respecto de a qué metros iban de inmersión para que simplemente como una lata de refresco cuando usted la estruenda y la aplasta, así quedó el objeto pero que los cuerpos se desintegraron automáticamente? ¿Quién dice? Ellos. Y si no cree, baje. Espérese, está viendo y no ve. ¿Sí comprendemos? Tenemos dos telescopios gigantescos en el espacio, el James Webb y el Hubble. De hecho, el James Webb iba a jubilar al Hubble cuando se dieron cuenta que el Hubble seguía trabajando a la perfección. Entonces dijeron, pues dejen a los dos. Y entonces mandan fotografías del espacio profundo, le dice. Y cuando yo veo las imágenes, digo, pues a mí me acuerda el news en el Torreón en los años 90 y que se hacían las tardeadas a finales de los 80 y se veían como puras lucecitas y el fondo negro. Pero dicen que es el espacio profundo y la NASA dice sí. La sociedad dice, ¿quién dice? Y la NASA dice, yo lo digo. ¿Qué? Y no me cree, vaya y tomen usted las fotos. Pues sí, ese es un dogma científico. La NASA dice, ay, ¿por qué lo dice la NASA? Sí. Y si no le parece, súbase, trépese en un cohete y vaya usted. Ay, ya saca su celular, está una selfie. ¿Sí? Que si han traído imágenes de hoyos negros en el universo, o que si una constelación está implosionando y que una se está comiendo a la otra y que hay una proyección de que Andrómeda se va a comer a la Vía Láctea, que no, esto sí vieron los caballeros del Zodiaco. Pero si no cree, dice, pues vaya usted y investíguelo. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues creer. Ellos lo dicen, ellos son los científicos, ¿no? ¿Qué es lo que está dentro de esta botella? Ay, profe, ojalá sea agua, ¿eh? ¿Sí? ¿Y cuál es la fórmula del agua? H2O. H, ¿qué es? Hidrógeno. Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? ¿Quién dice? ¿Cómo? Los científicos. Yo nunca he creado agua mezclando dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Yo no. ¿Sí? Pero si ellos lo dicen, pues hay que creerles. Ese es un dogma científico. No nos vamos a meter a ver, vamos a crear agua ahorita. ¿Sí? Pues le damos por cierto ese conocimiento, pero no nos consta. Ahora, con este antecedente de lo que es un dogma, dígame qué es la dogmática, para después entender la dogmática jurídica. ¿Qué es la dogmática? ¿Sí? Disciplina del derecho que se dedica al estudio sistemático del sector del Ya no, no hay que salir. Perdón, mi ruso está fallando, Nacho.
Dije dogmática nada más. Ah, la dogmática. Eso. Voy a practicar mi ruso. ¿Qué no está ahí? ¿Qué es la dogmática? Es el conocimiento que no se puede detectar ni demostrar. Son las leyes Ese es un dogma. Las leyes inalienables. Imprescriptibles, sin embargo. Entonces, la dogmática es una ciencia que se encarga de estudio, análisis, comprensión y aceptación de un conocimiento que, derivado de su importancia y trascendencia, se da por cierto. ¿Sí lo comprendemos? Y entonces existen diferentes tipos de dogmática, entre ellas la dogmática jurídica, pero hay más. La dogmática científica, la dogmática teleológica, la dogmática teológica, la dogmática filosófica, etc. Por supuesto. Y además la dogmática penal mexicana. ¿Sí? Ahora, entendiendo que es la dogmática, entonces, ¿qué es la dogmática jurídica? Como fuente del derecho. Sí. Es la disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización y elaboración de las normas jurídicas positivas, creando sistemas conceptuales que permitan comprender y aplicar el derecho. A ver, ok, sí, tiene cierta razón, pero ¿qué más? ¿Sí, compañera? El conjunto de conocimientos doctrinales que estudian el derecho desde el punto de vista de sus normas positivas, identifica las condiciones de existencia, validez y eficacia de estas pautas y analiza su significado prescriptivo. Ok, está bien, ¿sí? Es la disciplina que estudia e interpreta el derecho vigente en un país. No crea el derecho, solo lo analiza. Pero no solo es vigente, sino el sustantivo, adjetivo, objetivo, subjetivo, positivo, es decir, todas las formas del derecho. ¿Se me explicó? ¿Sí? Es decir, la dogmática jurídica estudia el derecho tal como está escrito en las normas vigentes, sin cuestionar ni analizar su origen o evolución. Simplemente la dogmática jurídica entiende, analiza, estudia lo que establece la norma jurídica. ¿Sí? Le da sentido, pero no lo interpreta más allá de acuerdo a necesidades subjetivas. ¿Sí? Ejemplo, la dogmática penal estudia la teoría del delito. La dogmática penal es general y la teoría del delito es específico. ¿Sí lo comprendemos? Por eso muchos creen que están en choque. No chocan. La dogmática penal mexicana y la teoría del delito no chocan. Se compaginan, pero lo general es la dogmática penal y lo específico es la teoría del delito. ¿Sí? Y entonces la dogmática penal estudia, analiza, delimita, determina, conceptualiza la teoría del delito. Y entonces entendemos que el delito es una conducta típica y jurídica culpable con un efecto punible. ¿Cierto? ¿Qué es la tipicidad, compañera? A ver, Nacho. Cuando dicha conducta que se considera delito está plasmada en el código, está la descripción de una conducta que se considera como delito. No, ese es tipo penal. La tipicidad. Les va a hacer como la cara que sale en el meme. ¿No es la clasificación del delito? ¿Qué? ¿No es la clasificación del delito? No, ese es tipo penal. Si tengo el tipo penal, que es la descripción. Qué bueno que regresó, compañera. Sí, qué bueno, digo, ya le voy a poner falta. ¿A dónde fue o qué? Ah, sí, pues va a tener otro conmigo, ¿eh? Pásale. No está bien, ¿cómo está bien? Fíjese bien, entonces, si hablamos de tipicidad, tenemos que hablar de tipo penal. Y la tipicidad es cuando la conducta se adecua. Ah, esa es otra cosa. Sí. Pero tenemos entonces la descripción que hace el legislador de la conducta y la plasma del Código Penal. Eso es tipo penal.
pero cuando la conducta se adecua, se ajusta en todos los elementos objetivos, subjetivos y normativos, hay tipicidad. Y la dogmática penal estudia la tipicidad con todos sus elementos objetivos, subjetivos y normativos. ¿Sí lo comprendemos? Y entonces la dogmática penal establece cuáles son las reglas de la teoría del delito. Y nadie nos vamos a poner a discutir eso. ¿Sí lo comprendemos? Menos si lo dijo Claude Roxin, el máximo penalista contemporáneo, docente académico dogmático de derecho penal en el planeta, que tiene 4 meses que falleció. Una terrible pérdida para el derecho penal. ¿Sí lo comprendemos? Esa es la dogmática penal. ¿Sí? Pero cuando hablamos de la dogmática jurídica, son el conjunto de principios, reglas establecidos por los grandes estudiosos del derecho que determinan la forma de cómo entender, comprender, analizar e interpretar las estructuras jurídicas de un sistema legal. Esa es la dogmática jurídica. Y no están sujetas a calificación, ni aclaración, ni aceptación. Se dan y se estudian y se aplican. Punto. ¿Sí lo comprendemos? Y existe una dogmática jurídica civil, una dogmática jurídica penal, una dogmática jurídica laboral, administrativa, etc. Sí, existen diferentes dogmáticas jurídicas. ¿Sí? Y de ahí nace el derecho. ¿Sí? De ahí pueden generarse normas jurídicas o modificarse normas jurídicas. ¿Es cierto? ¿Sí? Ya no me meto con el tema de la antijuridicidad. ¿Ok? Nos vamos a poner a chillar todos. ¿Sí? Bien. Entonces, en ese contexto queda claro lo que es la dogmática penal. ¿Sí? Ahora, la dogmática jurídica. Y por último, ¿qué más? La doctrina jurídica. La doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿Sí? Conocimientos e ideas por los estudiosos del derecho para poder aplicar los preceptos legales. ¿Cómo la diferenciamos de la dogmática? ¿Salud? Gracias. Mientras que la dogmática es general, la doctrina es específica. ¿Sí lo comprendemos? Es decir, la dogmática plantea la generalización de conceptos, la doctrina los particulariza. Ejemplo, la dogmática penal plantea la teoría del delito. Sí, la doctrina jurídico-penal establece las escuelas del derecho penal, clásica, positivista, causalista, finalista, funcionalista, comunicativa, humana. Esas son las diferentes escuelas del derecho penal y cada una es una doctrina planteada por diferentes autores. ¿Quién crea la escuela del derecho penal clásico? Jiménez de Azúa, César Bonizana Márquez de Beccaria, por mencionar algunos. ¿Quién crea el causalismo penal, el positivismo penal? 3 que no eran abogados, eran médicos. ¿Sí? ¿Quiénes fueron? Lombroso, Garófalo y Ferri. ¿Sí? ¿Quién creó el causalismo penal? Franz von Liszt. El delito es la causa de la causación causada. ¿Quién creó el finalismo? Su alumno, Meltzer. El delito es la finalidad que persigue una conducta, no es la causa, es el fin. Y Meltzer tenía un alumno, Gunther Jacobs. ¿Qué creó Jacobs? El funcionalismo penal y el derecho penal del enemigo. Y después vino Claude Roxin. Roxin y Gunther Jacobs eran contemporáneos. Y Roxin no estuvo de acuerdo con Jacobs. Y Roxin crea su teoría del delito comunicativa. Es decir, Roxin decía, el derecho penal debe de tener una comunicación con los derechos humanos. Y al último, ¿quiénes llegan? El derecho penal humano con Luigi Ferraioli y Raúl Eugenio Zaffaroni, que es en donde se supone que estamos ahorita, pero no es cierto. Nuestros códigos penales
son causalistas, finalistas y funcionalistas. Oiga, eso no puede ser si se supone que debe de tener una sola escuela. No, tienen tres. ¿Y qué? ¿Sí lo entendemos? Esa es la doctrina. ¿Dudas? Bien. Para la siguiente sesión les voy a pedir lo siguiente. Es cierto. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión, pero les voy a pedir que investiguemos algo. ¿Está enferma? ¿Está enferma? ¿Y su cubrebocas? Es que por tomar agua voy a comer. No, yo no le pregunté por qué se enfermó, le pregunté por qué no trae cubrebocas. Si me enfermo le voy a pasar mi cuenta y no va a ser nada barata, No es porque yo quiero verlo. No, pones un cubrebocas ahorita que termina la clase. Ahora, fíjese bien, vamos a estudiar lo que es, ¿qué es el derecho sustantivo? ¿Qué es el derecho sustantivo? ¿Qué es el derecho adjetivo? ¿Qué es el derecho adjetivo? ¿Qué es el derecho objetivo? Adjetivo, objetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? Entonces llevamos sustantivo, adjetivo, objetivo, subjetivo. ¿Qué es el derecho vigente? ¿Qué es el derecho positivo? ¿Qué es el derecho público? ¿Y qué es el derecho privado? ¿Sí? Para la siguiente sesión. ¿Dudas? Bien, que tengan buena tarde, compañeros. Nos vemos la semana entrante. Sí, tienes razón. Déjenme ver. ¿Trae todo su reglamento firmado? Pues pase.